Primero lo que quiero aclarar es que yo no soy experta en tecnología, son los compañeros de la mesa, y no sé si soy experta en algo. Sí, lo que soy es una profesional muy preocupada por aprender, por seguir aprendiendo, y tengo algunos focos de interés en mi trabajo, y uno de esos focos de interés que he desarrollado con el tiempo tiene que ver con las políticas curriculares, las políticas de diseño y de desarrollo curricular. Y mi intervención en esta mesa va a estar definida desde ese foco de interés, que es personal y que también es un foco de interés institucional del IPE. Cuando pensábamos en este seminario, entonces, bueno, yo voy a hablar de las políticas curriculares pensadas o orientadas hacia la mejora de los aprendizajes. Y cuando empecé a preparar la ponencia, apareció un interrogante, que es este interrogante central, ¿qué hacer desde las políticas curriculares para promover la mejora de los logros de aprendizaje? Y me parece que esta pregunta está en el centro de las preocupaciones de todos los que trabajamos en diseño y desarrollo curricular. Cada vez que pensamos en diseño y desarrollo curricular, lo que estamos pensando es en cómo hacer para que a través de esa propuesta educativa que estamos intentando comunicar, logren quienes pasan por el sistema educativo aprender más, aprender mejor y aprender en felicidad, como decía una colega muy querida por nosotros, Cecilia Braslaski. Acá hay unos cuantos compañeros con los que hemos trabajado en el Ministerio de Educación en el área de diseño y desarrollo curricular. O sea, no es solo lograr que los logros de aprendizaje mejoren en términos de cantidad, en aprender más de lo mismo, sino también pensar qué es aprender mejor, cómo modificar la calidad de lo que se aprende y además hacerlo en un clima de felicidad y alegría dentro de la escuela. Felicidad y alegría compartida tanto por los docentes como por los alumnos, no solo felicidad y alegría de unos o de otros, de todos quienes participan de la escuela. Esta interrogante además me ubicó en un lugar de inquietud intelectual, diría casi angustiante, porque no hay muchas respuestas o lo que hay son demasiadas respuestas pero parciales. Por eso, para preparar la ponencia también lo que hice fue empezar a leer un poco más o revisar qué se venía haciendo en el plano de programas de desarrollo curricular, políticas de desarrollo curricular orientadas hacia la mejora, recuperar la investigación que ha tomado la cuestión de la mejora centrada en la escuela y también, obviamente, recuperar nuestras propias experiencias de trabajo dentro del IPE, que hemos tenido proyectos de diseño y desarrollo curricular promovidos desde la formación continua de los docentes. Una aclaración que voy a hacer entonces es que voy a hablar de las políticas curriculares entendidas como instrumentos de gobernabilidad de los sistemas educativos. Por lo tanto, no voy a entrar a hablar ni a analizar la dimensión pedagógico-didáctica de las políticas curriculares, que es una dimensión central, pero lo suficientemente densa o tan densa que ameritaría un seminario solo para analizar esas cuestiones. Quizás en algún momento podamos organizarlo. En la presentación de ayer se partía de una constatación. Margarita Poggi nos planteaba que los sistemas educativos de Latinoamérica, que va a ser el foco también de la intervención, voy a hablar sobre Latinoamérica, que los sistemas educativos de Latinoamérica han experimentado mejoras en los últimos años y que esas mejoras se evidencian en que hay más años de estudio, se ha extendido la educación obligatoria, hay más oportunidad de asistir a la escuela y se han hecho más inclusivos, no solo porque han incluido a diferentes sectores sociales que antes estaban fuera de la escuela, sino también porque tienen una perspectiva de inclusión de la diversidad cultural, de la diversidad de capacidades, de diferentes capacidades que han ampliado la perspectiva de inclusión de la escuela. Sin embargo, también nos decía Marga que los logros de aprendizaje no nos están conformando, ¿no? Que no se está logrando que los jóvenes y los niños que asisten al sistema educativo logren aprender aquello que nos proponemos enseñarles en la escuela o que logren culminar sus estudios aprendiendo todo lo que esperamos que aprendan.
nosotros sabemos, como decía ayer también la ministra, la embajadora de Ecuador en Argentina, que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del planeta, ¿eh? No la más pobre, la más desigual, y que esa desigualdad también se expresa en los logros de aprendizaje. Y es así como se evidencian desigualdades importantes en logros de aprendizaje entre países, dentro de cada país, entre escuelas y aún en el interior de cada escuela. Hay una brecha importante entre los alumnos que aprenden todo lo que esperamos que aprendan, los que aprenden un poco menos y los que no aprenden nada. ¿Mm? Entonces, cuando yo pensaba en todo esto y configuraba este problema, pensé en que desde dónde o qué referente tomar para dimensionar la mejora. Y el referente que tomo se sustenta en dos perspectivas de análisis. Una perspectiva es la educación escolar como derecho. Ayer se habló mucho también del derecho a la educación, del derecho a la educación obligatoria, y lo que quiero introducir es la idea central de que la perspectiva del derecho ubica tienen diferentes aptitudes y hay algunos que aprenden más y otros que aprenden menos. Y acá yo me baso en un libro, recuperé un libro que le decía a Teresa hace un rato, es del Jurásico o del Pleistoceno de la educación, que además el tono amarillo que tiene indica el tiempo que tiene 41 años, 43 años de publicación, desde que se publicó hasta ahora, que es de un teórico del currículo denostado por conductista y con el que tenemos diferencias respecto de sus concepciones de aprendizaje, de las concepciones que subyacen en su teoría, pero que sin embargo yo retomo porque acuña el concepto de aprendizaje para el dominio, que para mí es un concepto potente para poder y que articula y que engarza muy bien con la perspectiva del derecho a la educación. ¿Qué dice Benjamin Bloom, que es el autor del que estoy hablando, el famoso por su taxonomía? Dice, la mayoría de los estudiantes, tal vez más del 90%, puede dominar lo que tenemos para enseñarles. La tarea de la enseñanza consiste en encontrar los medios para lograr que cada alumno domine el contenido de la materia dada. ¿Qué critica Bloom? Critica una expectativa que para él está bastante generalizada en el sistema educativo y en los educadores, de esperar
en los logros de aprendizaje una distribución de curva normal. O sea, que ya hay una expectativa de que hay un sector de los alumnos, el de la colita que nos queda acá, que no va a aprender. Y está bien que eso así sea, es natural que eso así sea. Entonces, lo que propone Bloom es desnaturalizar esa expectativa. Y es fuerte lo que dice, porque nos dice, no hay nada de sagrado en la curva normal. Es la distribución más apropiada para una actividad casual, una actividad al azar. Pero la educación no es una actividad casual. El pero lo pongo yo, ¿no? La actividad de la educación tiene un propósito, es intencional, todos sabemos que es intencional. Lograr que los alumnos aprendan lo que tenemos que enseñarles. Si somos eficaces en nuestra labor, la distribución del rendimiento debería ser muy distinta, muy diferente a la de la curva normal. En realidad, hasta podemos insistir en que nuestros esfuerzos educacionales no han tenido éxito en la medida en que la distribución de los rendimientos, dice él, de los logros de aprendizaje, de los aprendizajes, se aproxime a una curva normal. Desde esta concepción que algunos podrán decir es demasiado optimista respecto del aprendizaje, yo soy optimista y me parece que si los educadores no somos optimistas y no creemos en nuestra propia capacidad de trabajo, estamos, como diría un personaje de la literatura argentina, estamos fritos, de María Elena Walsh. Estamos, la verdad, si no tenemos esa convicción en que podemos actuar, estamos como paralizados, quedamos sin ninguna posibilidad de acción. Pero además lo que dice Bloom, y no voy a seguir con esto porque es muy largo, es que lo que hay que buscar son estrategias diferenciadas y que mucho del contenido que nosotros nos proponemos enseñar en la escuela, los alumnos logran aprenderlos quizás con tiempos diferidos. Quizás lo que no se aprendió en un año se logró aprender en el otro. Y esas rupturas que hacemos de años escolares a veces son rupturas ficticias, arbitrarias, respecto de los procesos de aprendizaje que llevan los alumnos. Algo de esto que estoy diciendo, ayer se planteó cuando se describían las estrategias de la unidad del ciclo del primer grado y del segundo grado para dar continuidad en los procesos, o detrás de todas las estrategias que se están tomando en los gobiernos para eliminar la repetición. Bien, desde estos dos perspectivas, la del aprendizaje para el dominio, entonces nos impone un imperativo en la mejora de garantizar que la inmensa mayoría logre aprender lo que la escuela propone. En su conjunto, el referente para la mejora interpela la estrategia de enseñanza escolar. Entonces, no pensamos o no explicamos los bajos logros de aprendizaje como un problema de los alumnos, sino que lo explicamos como un problema de la enseñanza. No es que los alumnos no están en condiciones, no es que no se interesan, no es que no pueden, no es un problema de la familia de los alumnos. Es que la escuela tiene que ver qué estrategia, cuando digo estrategia no digo la estrategia didáctica puntual, qué estrategia de enseñanza en su conjunto diseña para que los alumnos puedan aprender. Si hablamos de una inadecuación de la estrategia de enseñanza, quizás también debemos revisar qué es lo que les estamos proponiendo que aprendan. Quizás no lo aprenden, no porque no pueden aprenderlo, sino porque lo que les estamos proponiendo que aprendan está errado, está fuera de foco. Cambiar la estrategia de enseñanza escolar. Resulta que cambiar la estrategia de enseñanza escolar no es una cuestión sencilla, no es sencillo. Ayer también se habló, y se habló de la necesidad de enfoques integrales, y la necesidad del enfoque integral proviene del hecho de que la estrategia de enseñanza escolar se despliega en una organización institucional. Esa organización institucional es producto de la estrategia de enseñanza escolar, pero también es productora. Porque hay condicionantes de la estrategia de enseñanza escolar, digamos, a ver si puedo explicar esto. Es producto porque uno arma la organización institucional, o debería armarla, en función
de lo que está pensando como estrategia general de enseñanza de la escuela, pero es productora de la estrategia de enseñanza porque luego condiciona aquello que efectivamente queremos hacer en las escuelas. De esto no voy a dar ejemplos, pero hay millones de ejemplos de cómo el uso del tiempo, el uso de los espacios, la disponibilidad de recursos y demás, más allá de que uno tenga una propuesta de enseñanza muy innovadora, si no se dan esas condiciones es imposible llevarlos a cabo. Parte de lo que hablaron ayer en el primer panel tiene que ver con medidas que se han tomado de las políticas educativas para intervenir, por ejemplo, en la infraestructura edilicia, en los recursos de enseñanza, en la formación de los recursos humanos, y en recursos humanos estoy pensando en los diferentes tipos de tareas de docencia y de enseñanza que se desarrollan hoy en las escuelas, las normas de convivencia y las regulaciones curriculares, ¿no? Todo esto son factores que están, de alguna manera, desplegándose en esa organización institucional. Pero a veces uno tiene la sensación de que se pone al carro por delante del caballo y que se entra por la organización institucional sin hacer una reflexión suficiente sobre cuál es el sentido de los cambios que se pueden plantear o que se quieren plantear en la organización institucional. A veces se entra por el recurso sin tener clara noción de para qué se pone ese recurso didáctico o qué implica poner ese recurso didáctico en términos de una propuesta de enseñanza. Entonces lo que yo propongo es volver a poner el caballo adelante y el carro detrás y pensar que las regulaciones curriculares, las políticas curriculares que definen regulaciones curriculares, constituyen, como decía Tere hace un rato, el corazón de la propuesta educativa. El corazón porque ellas contribuyen o ellas son la instancia en la que se define el sentido de la propuesta educativa. Y el sentido es siempre un sentido político, no es técnico. Ayer se habló mucho de la educación como una práctica social de índole política, aunque tenga luego una expresión técnico-pedagógica, pero el sentido es un sentido político. Y los recursos y todas estas otras cuestiones que hacen a la organización institucional de la enseñanza deberían estar al servicio de la construcción o del logro de ese sentido que la propuesta curricular está tratando de llevar adelante. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Vas bien? Te quedan 12 minutos. No voy tan bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de las políticas curriculares, hablamos de diversos tipos de regulaciones curriculares. Hablamos tanto de las normas curriculares prescriptas, que pueden adoptar diferentes formatos, los parámetros, los estándares, el diseño curricular en sentido estricto, concepto acuñado por Stenhouse, un teórico del currículum que a mí me gusta mucho y me sirve mucho para pensar lo que pienso, o que tengan un formato más tradicional de programas de estudio. En todo caso, son todas aquellas normas que considero y son de índole pública porque son elaboradas por los organismos del gobierno del Estado, que poseen un carácter prescriptivo, y la prescripción se vincula con lo que hablaba antes en la perspectiva del derecho sobre el papel que el Estado juega como garante de que en la escuela se enseñen determinados contenidos escolares y no otros. Y en tanto normas públicas pueden ser pensadas como un instrumento jurídico garante del derecho a aprender todo aquello que la norma obliga a enseñar. Miren, con la cuestión del derecho a la educación siempre fue vista más como una obligación que como un derecho, más como una obligación del Estado de proveer que como un derecho de los sujetos de acceder a la educación. Me parece que el cambio más importante que se está dando en el discurso educativo en los últimos años es el poder reposicionar a la educación como un derecho y que quienes tienen ese derecho de acceder a la educación escolar sepan que lo tienen y puedan reclamar por ese derecho. Las normas curriculares prescriptas definen de modo público aquello que el Estado se obliga a enseñar. Entonces también son un instrumento para reclamar que si algo de lo que está ahí dicho no es enseñado, se enseñe. Por eso
toda la elaboración de las normas curriculares prescriptas es tan conflictiva, porque lo que se pone o se deja de poner en el currículo escolar, en las normas curriculares prescriptas, implica siempre un nivel de discusión política, de debate, de conflicto entre posiciones diversas. A algo se llega, pero esa construcción curricular, también como diría Goodson, que es otro teórico del currículum interesante para pensar, es siempre de índole política y siempre conflictiva. El otro tipo de normas curriculares o de regulaciones curriculares que toman como objeto de estudio las políticas curriculares son las regulaciones más blandas, que son los programas de desarrollo curricular o de mejora de la enseñanza o materiales de la enseñanza que los organismos de gobierno emplean, diseñan, a veces compran, para poder orientar los procesos de enseñanza en las escuelas. Sea que sean prescriptas o sea que sean procesos de desarrollo curricular en el sentido en que los dije, ambos tipos de regulaciones tienen desde los organismos de gobierno del Estado la pretensión de gobernar, de regular las prácticas de la enseñanza. Y ahí está el desafío central, cómo hacer para llegar a intervenir en las prácticas de la enseñanza escolar. Porque siempre sabemos que hay dificultades para llegar al interior de las aulas. Por todo lo que dijimos antes, porque a veces hay condiciones que no ayudan, porque a veces hay resistencias, porque a veces falta formación, por diferentes motivos. Pero el tema es que no resulta sencillo impactar. También porque a veces hay un cuestionamiento sobre la legitimidad que tiene el Estado de poder intervenir o no en las prácticas de enseñanza escolar. Y ayer, cuando escuchábamos a la embajadora de Ecuador, ella nos decía que, quiero recuperar bien la forma en que lo dijo, que la práctica de enseñanza escolar, la docencia, ayer decían, bueno, los docentes somos trabajadores, cuando se habló de los gremios, ¿no? Somos trabajadores, sí, pero somos trabajadores, y decía Gloria Vidal, somos servidores públicos de primera categoría. Entonces, y yo coincido con esto, yo considero que la práctica de la enseñanza escolar, la docencia en tanto práctica de enseñanza escolar es una práctica de índole pública, no es una práctica de índole privada. Y que los criterios que regulan esa práctica de índole pública también tienen que ser criterios de índole público, no pueden ser criterios de índole privada elegido por cada docente. Ustedes dirán, esto lesiona la libertad de cátedra de los docentes. Bueno, pero sin embargo, la idea, la perspectiva de pensar la construcción de criterios públicos se basa en la posibilidad de pensar que también es posible construir algún común en un espacio de acción política y de modo público. Bueno, esto es lo que nos plantea Hannah Arendt, ¿no? La posibilidad de la acción política que se despliega en el espacio público y que permite construir lo común. Entonces, creo que es posible que los docentes puedan construir desde criterios públicos propuestas de enseñanza. Y ya termino, Tere, ¿me puedo pasar un poquitín nada más? Me parece que vamos a tener que poner una multa. Dos transparencias. Miren qué antigüedad. Esto delata la trayectoria de la que hablaba Tere antes. El retroproyector, Dos Laura. Diapositivas. Bueno, filminas. Bueno, entonces, yo les decía que había hecho una revisión de los programas de desarrollo curricular y veía y rescaté algunos rasgos que me parece interesante colocar ahora nuevamente en esta presentación. Hay que intervenir en el plano de las normas y en el plano de los procesos de desarrollo. Las normas regulan y las regulaciones son necesarias. Entonces, las políticas de diseño, o sea, las que arman las normas regulatorias, que se preocupan intencionalmente, digamos, que se proponen incidir en la mejora. Incluyen procesos de revisión y actualización de los propósitos y contenidos de la enseñanza escolar, de esos que se definen en la normativa prescripta.
Si nosotros analizamos los diseños curriculares de Latinoamérica, las normas prescriptas en los últimos años, en general han sido todas mejoradas en este sentido, revisadas, actualizadas desde el punto de vista científico, se han incluido enfoques de derechos, de género, el tema de la educación sexual, la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la paz, para la administración o la situación de manejo de conflictos, digo. Y todas esas actualizaciones que se han ido haciendo en los diseños curriculares no caen del cielo, sino que de alguna manera expresan también la construcción democrática que se ha dado en nuestros países desde la reinstalación de gobiernos democráticos en toda nuestra latitud. Es impensable que en las dictaduras, y hemos tenido muchos años de dictaduras en muchos de nuestros gobiernos, en muchos de nuestros países, se pudieran incorporar algunas de estas perspectivas. Entonces, me parece que esto es un tema que hay que pensar, interesante para remarcar, porque hace a la definición de un contenido valioso, pertinente, relevante, significativo desde el punto de vista social. Y no ha sido una decisión meramente técnica incorporar esos enfoques en los diseños. Integran la diversidad en el currículum común, digamos, no renuncian a la posibilidad de que haya un saber común y que en ese saber común lo diverso aparezca como una perspectiva. Es decir, no proponen que haya islotes de currículos definidos para este grupo, para aquel o para tal, sino que no renuncian a la posibilidad de construir un saber básico y común para todos, exigencia que también deviene del derecho a la educación. Emplean formatos normativos que permiten comunicar de modo claro los propósitos y el contenido a enseñar. Miren, en las formas en que se desarrollan los currículos pasaron de ser muy descriptivos, por poco de hasta cuándo había que abrir el aula, la puerta del aula, a formulaciones más generales, lo que Bernstein llama las estructuras abiertas de los currículos. Ahora, esas estructuras abiertas o flexibles tienen un costado bueno, que es que dan más margen para tomar decisiones en el plano de las instituciones o en el plano de las aulas. Pero el costado complicado es que como regulaciones son menos claras. Recuperan el saber de los docentes y promueven su participación en los procesos de elaboración de normas curriculares prescriptas. En fin, esta recuperación es algo que ayer se hablaba, la traía Brenner, 2 minutos, la traía Brenner cuando hablaba de la participación, la necesidad de que los docentes participen. Las normas curriculares prescriptas no se hacen ya nadie plantea, muy pocos plantean hacerlas solo desde los escritorios. Basta de decir que las normas curriculares prescriptas las hacen desde un escritorio. Hace mucho tiempo que en muchos de los países los procesos de construcción de las normas tienen hasta situaciones de prediseños que se ponen en la práctica y luego se recuperan, procesos de consulta. Podrán ser mejores o peores, más extensos, menos extensos, pero esto se ha instalado. ¿Y por qué se ha instalado? Porque está la preocupación por la efectividad de la regulación. Y se sabe que cuando un actor está comprometido en esa regulación, en la construcción de esa regulación, se la apropia de un modo diferente. La última, las de desarrollo curricular. Fortalecer los apoyos a los equipos docentes, de esto se habló mucho. Nadie, a pesar de, digamos, todos promovemos la autonomía de las escuelas para la toma de decisiones, pero también es cierto que las escuelas y los docentes necesitan de apoyos para poder elaborar sus proyectos, para poder, no solo los necesitan, no solo porque no saben, sino porque siempre es necesario tener una mirada externa para convalidar lo que uno está haciendo. Facilitan el acceso de los docentes a propuestas didácticas diversas, expresadas en variados materiales y recursos de enseñanza. Se van del lado del imperialismo didáctico. No hay una única estrategia didáctica ni modelo didáctico hoy que sobre todo los demás tenga constatada una evidencia empírica como para decir va por acá y no va por acá. Pero además el imperativo del aprendizaje para el dominio implica esto, implica que
los docentes puedan disponer, construir ellos, pero no solo construir, que se les pueda también poner a disposición diversos programas, materiales y estrategias donde vean cómo se puede enseñar de modos diferentes. Y esto es algo de lo que se habló también ayer cuando se hablaba de los recursos para la enseñanza. Promueven el trabajo en redes de escuelas. De esto también hablamos ayer, las redes de escuelas que planteaba Brenner, el trabajo maestro más maestro que planteaba Graciela Almirón. Y las redes de escuelas no solo, digamos, permiten romper esa sensación de soledad, son necesarias, porque son necesarias para darse cuenta que es posible construir estrategias de enseñanza efectivas, que sean efectivas inclusive para diferentes niños de diferentes sectores sociales. Es decir, permiten desmontar la idea de que hay una pedagogía para pobres y una pedagogía para ricos, cuando muestran cómo, a partir de elaborar estrategias efectivas y ponerlas en contexto, porque son problemas comunes, en contextos diferentes, y ver cómo les fue y qué logros obtuvieron, desde ahí, desde la acción práctica, es que convencemos a los docentes. No se trata de cambiarles la cabeza o las representaciones, sino de instancias de trabajo, y es en el trabajo y en la acción directa donde a uno le cambian las ideas y se le van los prejuicios de quienes aprenden más o quienes aprenden menos. Y finalmente, promueven la sinergia entre desarrollo curricular y políticas de formación docente continua. Muchas veces decimos que las políticas de formación docente continua no llegan a las aulas, que lo que se hace en la capacitación luego no se puede hacer. Bueno, muchachos, pues entonces armemos unas propuestas de formación docente continua donde el ir al aula sea parte de la estrategia, y hay de este tipo de estrategias de desarrollo curricular desarrolladas en diversos países. Nosotros en el IPE hemos desarrollado alguna durante bastante tiempo que involucraban procesos que podríamos llamar de investigación-acción. Bueno, finalmente, hay algo para mí central en las políticas curriculares, que es esta posibilidad que a través de ellas tenemos de construir un contenido valioso, un contenido de índole pública y a través de una acción de índole política. La acción de índole política no la entiendo como una acción partidaria. Desde el concepto de Hannah Arendt, la acción de índole política es una acción de encuentro con el otro diferente. Y en la convicción de que en esa acción de encuentro con el otro diferente es probable que logramos encontrar algunos acuerdos. Quizás con algunos sectores no logramos encontrar nunca acuerdos. Pero lo cierto es que en un régimen de gobierno democrático, y en eso estamos, por suerte, en la mayoría de los países de Latinoamérica, esas diferencias finalmente se terminan cerrando en el poder legislativo, en las leyes. Consensos, mayorías, minorías, y en cada momento las leyes, y en este caso los currículos también, entendidos como normas públicas, expresarán el nivel de fuerzas y de posiciones que en cada momento histórico y en cada sociedad se estén dando, con posibilidades de incidir en la definición de una propuesta educativa. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Laura. Y perdón por pasarme. Muchas gracias, Laura. Ya te lo voy a cobrar la multa, así que no hay problema.